Es domingo 31 de enero del año del Señor 2021, último día de este primer mes del año. Démosle gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha concedido, por su amor, por su ternura, por su misericordia, que ha sido bueno a pesar de las dificultades, aún en los momentos tristes y trágicos de este mes. Gracias, Señor. Y mañana empieza el mes de febrero, Día de la Divina Providencia. Mañana vayamos a misa, ciertamente que hoy también, porque hoy es día de obligación, pero mañana por devoción, para poder decir, Señor, te consagramos este mes de febrero. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Hoy empieza una sección del Evangelio que los estudiosos llaman un día típico en la vida de Jesús. Entra en la sinagoga, cura a los enfermos y se retira a orar. Lo vamos a ver en estos siguientes domingos del capítulo 1, pero puedes verlo desde el versículo 21 hasta el final del capítulo 1. Ahora, Jesús llega a Cafarnaúm. Cafarnaúm es la ciudad donde Jesús va a realizar la mayor parte de su ministerio, de su predicación y de sus milagros. Jesús nació en Belén de Judá, acuérdense, cerca de Jerusalén en el sur, pero creció en Nazaret, al norte de Jerusalén, unos 100 millas al norte, y cerca de unas 25 o 30 millas al este de Nazaret estaba el lago de Galilea, o de Genezaret, y había esta ciudad que se llamaba Cafarnaúm. Nazaret era un pueblo pequeño, una aldea de unos 200 personas. En vez de Cafarnaúm era una ciudad mejor, porque estaba el puerto, había el pequeño del lago de Galilea, había los pescadores, venta de pescado, y también era el lugar de cruce de caminos importantes que iban hacia Damasco, donde iban y traían mercancías. Ahora, Jesús va allí, la gente de Cafarnaúm a lo mejor era más abierta, menos cerradones. Ahora, entra a la sinagoga, y la sinagoga es el lugar de culto de los judíos. La palabra sinagoga y la palabra iglesia significa lo mismo en español. Eclesia en griego es reunión, convocación. Dios es el que reúne, el que convoca a la gente para ser su pueblo. Y el pueblo de Israel cada sábado se juntaba en la sinagoga para rezar, alabar a su Dios, y también para escuchar la palabra. Se leían sobre todo los profetas, los libros del Antiguo Testamento, y recordar que ellos eran el pueblo consagrado por el Señor. Entonces Jesús está allí en la sinagoga y se pone a enseñar. Ahí es la cosa importante. Y en el Evangelio de Marcos no se dice qué enseña Jesús. Tenemos que esperar hasta el capítulo 4 para saber qué es lo que Jesús enseñaba. Ciertamente que en el versículo 14 y 15 del capítulo 1 dice: Jesús, ¿no?, predicó el Evangelio del reino. ¿No? El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Pero no dice qué, a final de cuentas. Simplemente Marcos quiere decir que la gente estaba asombrada de la enseñanza de Jesús. Causa asombro. ¿Qué nueva doctrina es esta? No enseña como los escribas y fariseos. Los escribas, al final de cuentas, ¿no? Los escribas, al final de cuentas, eran gente que conocía las Sagradas Escrituras muy bien, pero basaban su enseñanza en la enseñanza de alguien más. Es decir, por ejemplo, el rabino Pedro dijo esto, el rabino Juan dijo aquello, el rabino Jacob dijo aquello. Jesús no. Jesús tiene su propia autoridad. Da frescura al Evangelio, un aire fresco, nuevo, porque de tanto repetir las cosas habían sofocado la enseñanza de las Sagradas Escrituras. La gente queda asombrada. Jesús tiene la autoridad para enseñar, ¿no? Pero
lo escuchamos, lo obedecemos. Ahora, en un segundo momento, está un hombre poseído por un espíritu inmundo. La cosa muy interesante es por qué es esa persona allí. Era una persona impura, no podía estar en la sinagoga. Y en la sinagoga a lo mejor la idea es que había mucha discriminación. Mucha gente que no podía entrar en la sinagoga porque era impuro, porque era aquello otro. Y está allí. Y muy interesante que Jesús no le hace caso. Primero enseña a Jesús, es el diablo el que se pone a gritar, el que tiene el espíritu inmundo. Es decir, se sienten atraídos por Jesús. Pueden leer también el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, un milagro muy allí en el lago de Genezaret. Pueden leerlo. El espíritu inmundo grita al final de cuentas y sabe que su fin está allí. ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿No? Al final de cuentas, has venido a acabar con nosotros. Por eso el primer milagro en el Evangelio de Marcos es Jesús que expulsa un demonio. El demonio es todo aquello que no nos deja crecer, aceptar a Jesús. Tenemos nuestros propios demonios. Decía un famoso teólogo que para ser santos hay que dominar nuestros propios demonios, hay que domesticarlos. ¿Cuáles son tus demonios? La pereza, la crítica, la gula, la envidia, los celos, la incapacidad de perdonar. ¿Cuáles son tus demonios? Y esos demonios ante Jesús no pueden, se deshacen, como la nieve ante el sol se deshace, no puedes decir. Y muchas veces nos enfrascamos en nuestros demonios, en nuestros rencores, y deja que Jesús no los deshaga. Ahora, el diablo, el demonio sabe quién es Jesús. Y leemos del Evangelio de Marcos algo muy interesante. Los demonios saben quién es Jesús y la gente no, ni siquiera los discípulos. Por eso lo traicionan. De hecho, en el capítulo 6, Herodes preguntará, ¿quién es este? Y de Jesús, el capítulo 8, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Los demonios saben desde el principio, tú eres el santo de Dios. Ciertamente los demonios quieren controlar a Jesús, pero Jesús no se deja. Y por eso no se pone a dialogar con él. Adán y Eva dialogaron con el diablo, miren, perdieron. Jesús no. Por eso, aquí son las únicas palabras que dice Jesús. No dice nada más que esto, ¿no? Cállate y sal de él. Son las únicas palabras, repito, que se escuchan en el pasaje de hoy. Cállate y sal de él. Jesús tiene la autoridad para expulsar demonios, para sacar sus demonios. Pensamos creer, cállate y sal de él, ¿no? Y el demonio, sacudiendo el demonio sacudiendo al hombre con violencia, salió de él, lo obedece. Entonces, la pregunta también que quiero hacerte es, ¿obedeces al Señor Jesús o no? El diablo lo obedeció y tú lo obedeces o no. Cuando el Señor te dice, no, hay que ir a misa el domingo, ¿lo obedeces? Hay que amar al prójimo, ¿lo obedeces o no? Ahora, ante el milagro, que la gente queda estupefacta, ¿no? ¿Qué es esto? Una nueva doctrina, ¿con qué autoridad? Jesús no dijo nada, pero tiene autoridad. ¿Qué tiene autoridad para hablar? Tiene autoridad para expulsar los espíritus inmundos. Y a través del Evangelio vamos a escuchar cómo Jesús tiene el poder. Por ejemplo, leemos el viernes, el sábado, cómo Jesús calla al mar. Tiene la autoridad, Jesús. Acuérdense, y lo obedece. Pónganos en la presencia del Señor el domingo aquí en la misa. Tenemos misa de 8:30, de 1, de 4 y de 6. Ve a misa. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido domingo en la presencia del Señor. Sé santo y no dejes que los demonios te dominen. Y comparte este video y ponle like. Buen domingo.